Y también le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes esta noche, de verles aquí, que aceptaron la invitación no de nadie humano, sino de Dios. Si usted está aquí esta noche, es porque Dios le trajo. Dios le trajo con un propósito. Y esta noche vamos a hablar de lo que Dios quiere que ustedes sepan. Yo únicamente voy a ser la persona que va a transmitir el mensaje del Señor. Y doy gloria y honra a Él. Esta noche vamos acerca de dar fruto. A eso nos está llamando el Señor. Hablaba hace un momento el hermano Ángel que para poder dar fruto hay que estar plantado. ¿Está plantado usted en el Señor? Porque si está verdaderamente plantado en Dios, va a poder dar el fruto que Dios espera que usted dé. Porque cuando se siembra una planta, eso es lo que se espera, que dé fruto. Les voy a comentar algo. Nosotros tenemos un palo de aguacate. Cuando se sembró la semilla, el palito fue creciendo poco a poco, pasaron los años y creció. Pero ya se veía bastante robusto, ya tenía sus hojas y todo. Y aproximadamente tenía 8 años y el palito de aguacate no daba aguacates. Entonces, vimos ese año que no dio aguacates y ya estaba en edad de poder dar aguacates. Le dimos una oportunidad, pero no daba aguacates todavía. Entonces un día me dice mi esposo, mire, me dice, ese palo quizás hay que cortarlo mejor. Ya no dio aguacates, mejor hay que quitarlo. Le digo yo, no, démosle una oportunidad. Aunque sea para tender, poner los alambres para tender la ropa nos va a servir. Imagínense. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Después de eso, que se le dio la oportunidad de no ser cortado, el palo de aguacates comenzó a dar aguacates. ¿Sabe de qué tamaño son los aguacates de mi casa? La semilla es así, la carne es así de gruesa, un color amarillo, la parte de afuera es un verde brilloso, el sabor bueno, hasta para comérselo así solito, sin tortilla, buenísimo. Así es que me va entendiendo qué es lo que Dios quiere ministrar a su vida esta tarde. Incline su rostro, vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu favor, por tu misericordia, por el amor que nos muestras a cada momento, porque podemos verte a ti en medio de nuestros días y en cada acción que realizamos, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, aprender de ti, Señor. Ahora, Padre amado, disponemos nuestras mentes, nuestros corazones a recibir de ti el oportuno socorro. Esa palabra que va a llegar a nuestra mente, a nuestro corazón y va a transformar nuestras vidas, porque tu Espíritu Santo hará una obra especial. Que esa palabra no solamente quede a nivel de escucharla, Señor, sino que también tengamos la oportunidad de poderla poner en práctica y comprobar que lo que tú nos estás enseñando funciona y da el fruto que tú esperas que dé, Señor. Aquí estamos, Padre. Deponemos ahora todas nuestras actitudes humanas. Quitamos todo cansancio de nuestros cuerpos y en el nombre de Jesús nos declaramos tierra fértil para que tú, oh Dios, ministres a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro ser completo, conforme tu Espíritu Santo quiere hacerlo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a la palabra. Busquemos en nuestras Biblias San Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se ha dado cuenta lo que usted leyó en este párrafo de la palabra? Vamos a comenzar por saber que no fuimos nosotros quienes buscamos al Señor. ¿Se recuerda usted cómo estaba antes de conocerle a Él? ¿Cómo estaba su vida? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba su mente? ¿Cómo estaba su familia? ¿Por qué situaciones estaba enfrentando? Hemos pasado por situaciones bien difíciles, creo que cada uno.
No llegamos sin problemas al Señor. Llegamos muchas veces casi destruidos. Estábamos tirados en el polvo. ¿Usted cree que alguien que está tirado en el polvo es capaz de buscar a Dios? ¿Verdad que no? Muchas veces en esa misma angustia, en esa misma situación o condición en la que nos encontrábamos, no éramos capaces de decir, Señor, ayúdame. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en una situación difícil, lo primero que empezamos a hacer es ver todo lo que nos está aconteciendo. Y ni siquiera llega a nuestra mente la idea de poder decir, a lo mejor Dios puede ayudarme. Curiosamente sucede. A mí me pasó. Uno ve lo que está abajo, uno ve las circunstancias, uno ve las situaciones por las que está atravesando. Rara vez es cuando se acuerda que Dios le puede ayudar. Entonces, siendo esa nuestra condición, no éramos capaces de venir nosotros y buscar al Señor. Pero Dios sí vio nuestra condición. Él vio qué estaba pasando con nosotros. ¿Y sabe qué? Tuvo misericordia de nosotros. Y vino y fue Él el que se acercó a nosotros. ¿Sí o no? ¿Qué hizo el Señor entonces? Nos tomó de la mano, nos levantó, nos limpió, nos restauró y ahora está cumpliendo en nosotros su propósito. ¿Sí o no? Entonces, por nuestra propia naturaleza humana, no somos capaces de buscar al Señor. No fuimos nosotros quienes lo elegimos a Él. Fue Él quien nos eligió a nosotros. Gloria a su nombre. ¿Qué más? Entonces, tenemos ahora la certeza, la convicción de que somos elegidos del Señor. ¿Se considera usted elegido por el Señor? Amén. Yo me considero elegida por Él para una obra grande que dé gloria y honra a su nombre. Cada día en nuestras casas tenemos esa oportunidad. Podemos proyectarlo a Él hacia las demás personas. O podemos dar testimonio de Él también. Ese es el primer concepto. Segundo concepto, somos fructíferos, según lo que leímos en el versículo que acabamos. Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor ahí? Veamos. Como dijo que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Segunda parte, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Verdad? O sea que somos fructíferos. Ya no somos vanos. Ya no solamente fuimos, sembrados y crecimos. Así como la higuera que cuando Jesús fue a buscar fruto y no encontró fruto, ¿qué fue lo que le pasó? Fue maldecida y fue secada. Entonces, pero en nuestro caso, dice la palabra, según lo que estamos leyendo, que hemos sido llamados para que demos fruto. ¿Y sabe qué? No solamente para que lo demos así, sino que en la medida que nosotros vamos caminando en nuestro andar por la vida, que vayamos dando fruto en todo aquello que hacemos. Y que no sea un fruto que solamente es allá de vez en cuando, solo cuando yo estoy agradecida con el Señor. Y cuando no estoy agradecida con Él, me voy a comportar de otra forma y ya no voy a poder dar fruto. No, tiene que ser un fruto que sea constante, que esté permanente, que no sea esporádico ni de aquello de allá de vez en cuando, sino que el fruto, cuando Jesús venga, que encuentre cada día, en cada momento de nuestra vida, ese fruto que Él busca. ¿Se siente usted comprometido con el Señor como para poder dar fruto, así como Él le establece? Y en la medida que vayamos avanzando en la palabra, vamos a ir descubriendo qué es lo que Dios quiere ministrarnos esta noche. Entonces, ya nos dimos cuenta que somos elegidos, ¿sí? Y que hemos sido fructíferos, que somos fructíferos, porque Dios nos ha puesto sobre esta tierra para dar fruto. Y que el fruto ya no sea limitado, que no sea esporádico, sino que sea abundante y permanente, ¿verdad? Para que nosotros también seamos beneficiados con ello. Porque sabe que en la medida que damos fruto, nuestra vida
se va fortaleciendo, nuestra vida va siendo diferente, nuestra vieja naturaleza va cambiando, porque hay algo diferente que está en nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo que está transformándonos. ¿Qué más habla el Señor? Dice que tenemos libre acceso a Dios. Veamos la parte, tercera parte. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿cuándo le pedimos al Señor? ¿Cuándo lo conocemos? Según leemos en la palabra, antes, para llegar a la presencia del Señor o para estar en comunión con el Señor, en el lugar santo había un velo. Entonces, había muchas cosas que no hacían, pues, el hecho de que pudiéramos verlo a Él cara a cara o pudiéramos estar en su presencia sin algún obstáculo. Pero ahora tenemos esa libertad, porque desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo que estaba en ese lugar fue quitado. Y ahora tenemos libre acceso al Señor, libre acceso a Dios. Ahora podemos venir a Él reconociéndolo como nuestro Señor, como nuestro Padre, y hablar con Él, conversar como nuestro amigo. Así, a la hora que se nos ocurra, a la hora que el Espíritu Santo nos inquiete y nos dé esa sensación, esa necesidad de que debemos estar delante de la presencia del Señor. ¿Puede usted con toda libertad conversar con el Señor en oración? ¿Qué cosas habla usted con el Señor? Hay cosas que sí se las dice y otras que no se las dice. ¿Qué tipo de libertad tiene delante del Señor? ¿Una libertad limitada o una libertad plena? Porque creo que es nuestro deber como cristianos y como hijos del Señor, que Él así nos dice. Él confirma que eso somos, que tengamos esa libertad para acudir a Él. ¿Qué pasa cuando le hemos fallado al Señor? Cuando nos sentimos culpables, cuando sentimos aquella situación del enemigo que está murmurándonos a nuestra mente, a nuestros oídos, que le hemos fallado a Dios. ¿Puede venir usted delante de Dios con toda libertad? ¿O cómo reacciona usted cuando le ha fallado al Señor? ¿Viene delante de Él o se esconde de Él? ¿Viene a la iglesia o deja de venir unos días a la iglesia? ¿Sabe qué? Dios no nos acusa. El enemigo es el que nos acusa. Dios espera que vengamos delante de Él en todo momento. Estemos como estemos, sea cual sea nuestra condición. ¿Sabe por qué? Porque somos una obra en construcción. Y Dios nos va perfeccionando cada día. Nuestra naturaleza humana nos inclina a fallar, a faltarle al Señor. Pero el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad. Y podemos venir delante del Señor con libertad, sabiendo que Él nos escucha y que atiende cada una de nuestras necesidades y suple conforme a sus riquezas en gloria. Ese es el Dios que conocemos. Gloria al Señor. ¿Qué más podemos hacer cuando tenemos libre acceso al Señor? Dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo va a dar. Y no habla de unas cosas sí y otras cosas no. Habla de todo. Todo. Pero ¿por qué razón muchas veces hay cosas que sí las recibimos y otras que no las recibimos? ¿Qué pasará ahí? ¿Será que el Señor no nos quiere dar todo? Si la palabra dice que Dios nos va a dar todo. Hay cosas que todavía no estamos preparadas para recibirlos. No es el momento. Porque imagínese usted, veamos este ejemplo. ¿Usted le daría la llave de su carro a su hijo de 3 años para que él lo conduzca? ¿Por qué no se lo daría? Todavía no puede conducirlo. Al igual
Usted como madre o como padre le daría a su hijo un cuchillo para que el niño lo utilice, así, teniendo también 3 años. ¿Verdad que no? Porque todavía no tiene la capacidad para utilizarlo. Entonces, a veces esa es la razón por la cual no recibimos de Dios algunas cosas. ¿Y sabe qué? No quiere decir que Dios nos esté diciendo que no nos las va a dar, sino que hay que esperar, hay que madurar un poco más, hay que estar acorde a la estatura que Dios quiere que estemos para poder administrar lo que Él quiere darnos. Pero ¿qué más sucede? En 1 de Juan 5:14 dice que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así dice la palabra. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí vemos que esa parte, o sea, que para obtener todas las cosas hay una condicionante. Es pedir conforme a la voluntad del Señor. ¿Sabe usted cuál es la voluntad de Dios? Porque a veces preguntamos, Señor, ¿estará esto conforme a tu voluntad? O dudamos cuando vamos a hacer alguna acción, tomar alguna decisión. Y Señor, ¿estará esto dentro de tu voluntad? La respuesta a eso la encontramos en Romanos 12, del versículo 1 al 2, que ahí dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esa última parte encontramos la respuesta. Cuando nuestra mente es renovada, podemos comprender a cabalidad cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya no vamos a andar tentando aguado, teniendo dudas, sino que ¿sabe qué? Cada decisión que tengamos que tomar, con toda seguridad vamos a poder llegar, ponerla en el molde que Dios establece. Y si esa situación cabe en el molde de Dios, es conforme a su voluntad. Pero si no cabe en ese molde que Dios ha establecido, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Gloria a su nombre. Pero ¿por qué razón es que debemos dar fruto? ¿Por qué será que Dios quiere que demos fruto? ¿Sabe por qué? Porque es una orden expresa del Señor. Porque no es opcional. Porque no podemos decir, pues yo no quiero dar fruto. Dios nos indica que debemos dar fruto. ¿Y dónde confirmamos eso? Veamos Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Se da cuenta usted que es una orden expresa del Señor? Damos fruto aún hasta cuando Dios nos permite que tengamos a nuestros hijos. Es el fruto de nuestro vientre, ¿sí o no? Y es el fruto de una pareja, fruto del amor. Entonces, igual, ahí está Dios. Entonces, no es opcional. No somos nosotros los que decidimos o no decidimos. Es Dios quien lo ha establecido. Entonces, nosotros, nuestra responsabilidad es disponernos a dar el fruto que Dios quiere. Y el Espíritu Santo nos va a ir enseñando cómo dar ese fruto que Dios espera de nosotros. Dios nos mide por el fruto que damos, no por la cantidad de obras o actividades que realizamos. No, Dios le va a medir a usted, no porque cuántas veces vino a la iglesia, o cuántas veces fue a compartir la palabra o a evangelizar, o cuántas veces ayudó a su prójimo. No,
porque en este momento estamos hablando de la responsabilidad de cada uno como cristianos. Entonces, Dios nos va a medir por el fruto que demos. Esa es la medida. Si hemos dado poquito fruto, vamos a ser calificados con baja nota. Dios es bueno. También, ¿por qué debemos dar fruto? Porque nos permite mostrar el obrar de Dios en nosotros. Salmo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Está dando usted el fruto que Dios espera? Porque aquí dice que todo lo que hace prosperará. ¿Qué testimonio está dando a usted de su vida, de la obra hermosa que Dios está realizando? ¿Será que sus vecinos están viendo que han habido cambios en usted? ¿O continúan oyéndose en su casa aquellas disputas, aquellas palabras que antes decía, pero que todavía continúa diciendo? Palabras que no debe confesar. ¿Será que todavía busca conflicto por cualquier situación? ¿Qué testimonio está dando usted a su familia? Porque vamos primero a la familia. Allí es donde primeramente damos testimonio. ¿Sabe qué? Mi esposo es mi fiel testigo de quién soy yo y cómo me comporto. Y cuando vengan a preguntar, van a preguntarle a él. Él es el único que puede dar referencia. Mis hijos también. ¿Qué tipo de persona soy? ¿No cree usted que es bastante responsabilidad? Pero ¿qué estamos haciendo en nuestras casas? ¿Qué es lo que sucede a la intimidad de nuestras familias? ¿Qué cosas hacemos a solas? Porque bien podemos estar haciendo cosas buenas, pero también podemos estar haciendo cosas malas. Entonces, ¿reflejamos al Señor en lo que hacemos o no lo reflejamos? ¿Estamos dando el fruto que Dios espera con nuestras acciones o seguimos conservando aquella vieja naturaleza? Porque si todavía seguimos actuando como actuábamos antes de conocer al Señor, estamos poniendo en evidencia que Dios no es capaz de hacer las cosas y que no ha podido hacer una obra de transformación en nosotros. ¿Qué ha decidido usted demostrar? La vida cristiana es vida de responsabilidad y bien definida. Aquí no se valen las medias tintas, ni el tibio o frío. Términos medios o caliente, helado o medio tibio. No. O somos fríos o somos calientes. Pero ¿qué estamos reflejando del Señor? ¿Estamos realmente diciéndoles a quienes nos rodean que Dios es nuestro sanador? ¿O seguimos quejándonos de los dolamas con toda la gente? ¿Seguimos diciendo que Dios es nuestro proveedor? ¿O vivimos quejándonos que no tenemos para comer? Porque a veces decimos las cosas inconscientemente, como que ya es una cuestión que sale sin que nosotros estemos conscientes. Porque no me dejará mentir, pero Dios provee para cada una de nuestras necesidades. A mí me provee, a mi familia le provee. Me imagino que a ustedes también, porque es para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Y Él ha prometido que va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él es nuestro sanador. Él es el dador de todas las cosas. Si tenemos empleo, no es porque hayamos sido buenos,
Es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y es el medio que ha permitido para que podamos generar ingresos y no nos falte nada en la casa, para que nos podamos sentir útiles. Amén. ¿Qué más? Dice en el mostrar el obrar de Dios, dice que seremos conocidos por nuestros frutos. Veamos Mateo 7:20. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. O sea que vamos a ser conocidos por el fruto que damos. Ahí vamos a decir quiénes somos. Ahí van a decir, sí, estos sí verdaderamente son hijos de Dios. Estos solo son pantalla, los que no, ¿verdad? Porque nos gusta aparentar. Nos gusta que cuando venimos a la iglesia mostrar cara de santidad. ¿Sí o no? Mostramos nuestra mejor imagen porque queremos vender a los demás que somos una cosa. Pero en la calle, en nuestros trabajos o en nuestras casas, ¿qué somos? ¿Qué somos? Entonces, por nuestro fruto seremos conocidos de quiénes somos. Por el testimonio que damos, por nuestras obras justas o injustas, si somos benevolentes o cuando vamos a tener que vertir una opinión somos destructivos, hasta acabarnos al hermano o a nuestro prójimo. ¿Somos justos o somos injustos en nuestro juzgar? Aunque Dios no nos ha puesto a juzgar a nadie. ¿Cómo es el trato que le damos a los demás? ¿Le tratamos amablemente? ¿O le tratamos como que si nosotros somos los que sabemos, los que podemos, los que tenemos la capacidad y los demás siempre los vemos de lado? Porque allí también se demuestra el fruto. ¿Por qué más debemos dar fruto? ¿Sabe por qué? Porque nos da identidad de quiénes somos, si somos o no somos hijos de Dios. Entonces leamos ahí mismo, nos habíamos quedado en Mateo 7:20, ¿verdad? Pero ahorita vamos a leer del 17 al 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto, no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Nos conocen como verdaderos hijos de Dios? ¿O como primos? Sí, porque cuando no son hermanos, son primos. Alguien que no está ejerciendo verdaderamente el cristianismo, los principios del Señor. Entonces, todavía no existe un nombre para poderlo denominar. Efesios 5:1. Dice, está hablando aquí que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Somos hijos de Dios? Vamos a reflejar al Padre. Lo vamos a reflejar a Él. ¿Se ha dado cuenta usted que los niños, usted ve a un niño, su comportamiento, o ve a un joven con su comportamiento, y luego usted identifica quién es el papá de ese niño? Ve el comportamiento de ellos y por el reflejo que se ve en ellos, usted deduce qué tipo de comportamiento tienen sus padres. Porque como padre nos corresponde darle buena educación a nuestros hijos, crear en ellos principios y valores, que conozcan al Señor, que tengan esa vida, o sea, esa relación de amistad con el Señor. No el hecho de ejercer una religión, sino tener esa verdadera amistad con el Señor, esa relación en donde puede venir con toda confianza y hablar con Dios. Así a veces nuestros hijos, dependiendo de la confianza que les demos, nuestros hijos se acercan a nosotros y nos cuentan todo. Esa misma relación es la que Dios quiere tener con nosotros.
y que podamos imitarlo a Él en donde quiera que andemos, en donde quiera que estemos, por donde nos desplacemos. ¿Qué más? ¿Por qué debemos dar fruto? Porque nos define hacer lo que debemos ser. Veamos Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Si somos buen árbol, vamos a dar buenos frutos. Si somos mal árbol, vamos a dar malos frutos. Como quien dice que un palo de naranjas, llamado palo de naranjas, no va a dar manzanas. Se reconoce porque es un árbol, o sea, un palo de naranjas. Se define, o sea, por el fruto que damos definimos quiénes somos. Nos vuelve responsables también. ¿Sabe por qué? Porque hablábamos allí en Juan 15, 1 y 2, que todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, el hecho de saber eso nos hace responsables delante de Dios a disponernos a dar el fruto que Dios quiere que demos. Nos volvemos responsables. Pero ¿sabe usted que también, así como se dan todas esas responsabilidades por las cuales debemos dar fruto, también hay obstáculos que impiden dar fruto? Y le voy a mencionar por lo menos 3, porque el tiempo es corto. 1, la falta de conocimiento de Dios y su propósito. ¿Sabe usted que Dios tiene un propósito en usted? Amén. Entonces, sabiendo eso, no debería ser un obstáculo para dar fruto. ¿Sabe por qué? Veamos lo que dice el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios tiene un propósito con nosotros. ¿Y sabe qué? Ese propósito, lo comprenda usted o no, ha de cumplirse. Y ahí se va a ver la obra que Dios está haciendo en nosotros. Dios no va a desamparar la obra de sus manos. Yo no sé por qué proceso estará pasando usted en este momento, qué situaciones está afrontando. Pero ¿sabe qué? Dios no le va a desamparar. Eso que usted está atravesando ha sido puesto allí con un propósito. Que madure, que ya no siga por el rumbo que iba, sino que reconsidere su actuar, que sea más responsable, que tenga mayor madurez para poder tomar decisiones, que ya no tome esas decisiones a la ligera. Pero Dios cumplirá en usted su propósito. Amén. ¿Qué otro obstáculo? La falta de disposición. Cuando no nos disponemos a que Dios cumpla en nosotros esa obra de transformación que Él quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque es fácil para nosotros vivir una vida cristiana de forma mediocre. Dios queriendo transformarnos, hacer cambios de mente, de corazón y de todo nuestro ser. Pero nosotros nos seguimos aferrando a nuestras costumbres. Nos seguimos aferrando a aquel acomodamiento que no queremos hacer las cosas, a nuestros caprichos. Nos aferramos a no querer atender la voluntad de Dios. Leemos porque leemos y leemos en la palabra. Hay abundante palabra del Señor ministrando nuestras vidas. Pero queda a nivel de conocimiento, lo leemos y queda a nivel de conocimiento. Muchas veces ni siquiera nos disponemos a querer poner en práctica o poner por obra lo que estamos leyendo. ¿Sabe qué? ¿Usted cree que Dios
inspiró a tantos hombres para escribir esto por gusto. No, aquí está todo lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Aquí hay experiencias de gente que pasaron por situaciones difíciles y cuál fue su actuar y cómo Dios les ayudó. O los que hicieron lo malo también, cómo les fue. Aquí encontramos la voluntad expresa del Señor, nuestro manual de vida. Entonces, podemos acudir con toda confianza a la palabra para saber cómo comportarnos en nuestras relaciones personales, matrimoniales, acerca de nuestra juventud, acerca de nuestra vejez. Todo está puesto aquí. Solo necesitamos leerlo y permitir que el Espíritu Santo ponga en nosotros esa revelación necesaria y la disposición para poderlo poner por obra, para comprobar que sí funciona lo que está dicho aquí. No se quede a nivel de conocimiento, porque va a llenar su mente de puro conocimiento. Si algo lee en la Escritura, atrévase a comprobar que funciona. Se va a sorprender. ¿Qué más? Cuando actuamos de forma desinteresada, cuando se nos delega alguna actividad para realizar, alguna responsabilidad, y la tomamos en poco y a veces no cumplimos con lo que nos pidieron, o llegamos tarde, o creemos que la iglesia o la congregación es la que necesita de nosotros y nos hacemos valer mucho. Cuando hacemos una labor que nos dieron esa responsabilidad, pero lo hacemos de mala gana, un trabajo negligente. Veamos qué es lo que dice Dios a ese tipo de servicio. Jeremías 48:10. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. ¿Cómo va a reaccionar usted ahora cuando le digan, ayúdenos en esta labor aquí en la iglesia? ¿Puede usted ir a hacer esto? ¿Puede ir a orar? Ahora tiene razones para disponerse para el servicio al Señor. Con alegría, con gozo, con satisfacción, porque Dios le está tomando en cuenta para la expansión de su reino.